Buenos días amigos, Eh, aunque ya es meridiano en Venezuela. Bienvenidos a este programa especial de Salud y mucho más, y el cual hoy lo vamos a dedicar a una entrevista con la doctora Raiza Portillo, doctora venezolana, pediatra, puericultor, profesora universitaria, experta en lactancia materna. Y hoy es posible que hablemos de su especialidad, pero vamos a hablar de otra iniciativa que ella ha comenzado recientemente con la publicación de su libro 60 y más. Entonces quería dar la bienvenida aquí a la doctora Portillo. Buenas tardes, Raiza, ¿cómo estás? Encantado de verte por aquí por la cámara. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Encantado. Bueno, nada, le estaba comentando aquí a las personas que nos están viendo, pues que tú eres una pediatra poricultor y es interesante cómo yo recuerdo siempre que en los comienzos de mi carrera médica, nuestros profesores nos decían, cada vez que nos veían muy metidos en los temas de medicina, nos decían, el médico que solo de medicina sabe, ni siquiera de medicina sabe. Y entonces Así yo es. siempre he visto con gran interés cómo en la profesión muchos colegas, además de su proceso de educación médica continua, a veces se vuelcan a nuevas iniciativas, a publicar libros, a estudiar otros tipos de cosas. Y en el caso tuyo, pues publicas tu primer libro que se titula 60 y más. Cuéntanos un poco, Raiza, ¿qué te motivó a escribir a ese libro? ¿Por qué del título? Bueno, gracias, doctor Cisneros, por esta oportunidad. Gracias por todo su apoyo en este proyecto. Bueno, yo creo que la motivación viene por mi propia vida, porque yo siempre pensé que llegar a los 40 años era ya ponerse viejo y luego venía el deterioro, etcétera, etcétera. Pero yo me di cuenta que yo cumplí 50, que yo cumplí 60 y que yo conservaba mi vitalidad, yo conservaba mis potencialidades, yo conservaba mi salud. Entonces, quise como enviar este mensaje porque realmente hay mucha discriminación en cuanto a la edad, porque nuestra sociedad prefiere y busca siempre la belleza, la juventud, y tiende a discriminar a la persona que ya tiene más de 60 años porque piensa que ya esa persona ha perdido sus potencialidades, ha perdido vitalidad y que ya no puede funcionar dentro de su entorno. Y eso es básicamente lo que quisiera, el mensaje que quisiera que llegara a la gente, que tener más de 60 años no significa estar enfermo, no significa que estás decrépito, no significa que te tengas que vestir de una forma o que no puedas bailar o que no te puedas enamorar o que tu vida se acabó y que ahora te sientas en una silla a esperar que te mueras. Interesante, porque tú sabes que yo tengo desde hace ya años una campaña de lo que yo llamo la sexalescencia. Y tú Sí, quizás como pediatra lo puedas entender mejor. La adolescencia es esa transición entre la infancia y el adulto. Y yo sigo pensando que después de la vida de adulto, a la tercera edad que llamamos, ¿verdad? Hay otra transición, una transición inevitable, pero que no te necesita ser producto de un trauma. Y de hecho, lo que tú has dicho es interesante, pero esta es la primera generación de gente de 50, 60 y 70 años que se siente realmente joven y apunta a aquello que siempre se ha dicho, ¿no? Que la edad es más un estado mental que un estado físico. ¿Cómo enfocas tú esa parte de la actitud mental, reflejo de la edad, en tu libro? bueno, la actitud es la decisión que una persona tiene que tomar todos los días para
enfrentar las vicisitudes de la vida. Y eso es algo que nadie te puede robar. La gente puede hacer hacer que las circunstancias sean adversas o desagradables, pero es tu actitud, la actitud que tú le pones a esa circunstancia la que hace la diferencia. En cuanto a lo que uno vive en esta etapa es una etapa más de la vida. No significa patología. Esta etapa es una etapa de sabiduría. Si yo he aprendido algo en todos estos años, es que ahora sé que la vida es un regalo y que nosotros nos vamos haciendo ricos a medida que vivimos, porque vamos aprendiendo. Y si ya nos llegó la etapa de envejecer, es un proceso que no podemos detener, podemos hacerlo, demorarlo y mejorarlo con nuestras propias actitudes, con nuestras propias decisiones. Sabemos que llega, pero no significa que todo se acabó y que nosotros no podemos seguir funcionando, porque pareciera que nos quieren sacar del juego de la vida y nosotros somos jugadores expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van a querer sacar si nosotros somos jugadores expertos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es muy importante lo que uno decide. Yo me siento joven, a pesar de los cambios, siempre digo, bueno, ya no me importa enseñar las manos, no me importa enseñar el cuello, porque son como las zonas del cuerpo donde más se nota el impacto de los años, pero ahora soy más sabia. ¿Por qué? Porque he aprendido y he desaprendido. O sea, he desaprendido lo que no me sirve, lo que ya, hasta cuándo seguir esos patrones saboteadores, porque eso fue lo que nos enseñaron, porque eso fue lo que yo apliqué toda la vida y por eso es que estoy como estoy si no los cambio. Entonces, esos programas los tenemos que hacer desde la conciencia, desde nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros intereses. Y por supuesto, en este momento de la vida, que es una etapa más de la vida, es algo diferente, algunos lo llaman que se refieren a la sexualescencia como un renacer, como un revivir. Yo he sentido en este tiempo que yo estoy mirando al mundo por primera vez, que yo estoy mirando, porque ya no se trata de que cambien las cosas, se trata de que yo mire con otros ojos y tome otras decisiones. Y yo creo que eso es muy importante de comunicarlo. Y eso no lo podía decir yo a los 45 años cuando empecé el libro y nunca lo continué. Y entre tanto trabajo y tantas ocupaciones, pues lo congelé. Pero era que no era el momento era ahora, porque ahora tengo más cosas que decir. La actitud de una sociedad ante la senilidad, por ponerlo de esa manera, es algo cultural. En otros países las personas mayores son altamente veneradas y respetadas. Y en países más jóvenes, con menos cultura, digamos, generacional, pues yo recuerdo la época en que para mí una persona de 40 años era un viejito, ¿no? Y sí, yo me jactaba y uno tenía esa arrogancia juvenil, le decía, es que eso es una vieja, eso es un viejo. Qué atrevido, ¿no? Casi despreciativa, ¿no? Sí. Y sin embargo, esta generación de nosotros ha sido privilegiada en tener los mejores niveles de salud, de atención médica, de nutrición. Tenemos una innumerable cantidad de recursos para mejorar nuestro físico. Tenemos mucha información sobre cómo funcionamos psicológicamente. De tal manera de que yo creo que esta es la generación mejor preparada para entender y aceptar qué significa la senilidad como etapa en la vida, ¿no? Y la pregunta es entonces si uno cuando está joven debe empezar a prepararse para aceptar los cambios físicos
y psicológicos que acompañan el envejecimiento progresivo. Fíjate que ahorita estoy preocupado porque hay una gran campaña por el antienvejecimiento, como que si eso fuera una enfermedad, ¿no? Y entonces, así como hay una campaña contra el COVID-19, pues hay una campaña contra el envejecimiento. Y lo interesante es que fuera del proceso de tipo comercial, me parece que el envejecimiento es un proceso natural que no debe ser visto como una enfermedad. Lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando nos decían en obstetricia, mira, una mujer embarazada no es una mujer enferma, es simplemente una mujer embarazada. Entonces, ¿cuáles son tus comentarios en relación al aspecto social? Porque el sentirse viejo tiene dos elementos. Uno individual, que es como yo me siento, y uno social, que es como la sociedad me hace sentir. ¿Cómo planteas tú eso en este libro y en qué formato? Sí, bueno, yo lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros, cada persona tiene que ser lo que es. No importa cómo te etiquete la sociedad, ni cómo tú hayas aceptado que te etiqueten toda la vida. Uno tiene que buscar conocer lo que uno es, ir hacia lo que somos, hacia esa sabiduría que tenemos, de la cual nos desconectamos, y es de allí donde podemos obtener muchos recursos. Sí, hay mucha comercialización con respecto al rejuvenecimiento, ¿no? Porque la palabra envejecimiento siempre como que nos asusta y tenemos que perderle miedo a esa palabra, porque si estamos envejeciendo es porque estamos vivos, y si estamos vivos es porque tenemos una trayectoria, tenemos unas vivencias que nos han enriquecido como seres humanos. Entonces, sí entiendo que haya como la necesidad de vernos mejor, de que si se puede usar la toxina botulínica, se use, que si hay otras técnicas que no son invasivas, que pueden ayudar a mejorar nuestra apariencia, estoy de acuerdo, pero que no sea, se fue la imagen, no sé si mi No, imagen no, se... te estoy viendo Okay. perfectamente. Sigue Pero que que no soy. sea, porque eso es lo que la gente espera de uno, que sea lo que uno es. Realmente se comercializa mucho, hay con productos, con vitaminas, con suplementos, o sea, la panacea. Y yo creo que aun cuando se tengan que usar algunos suplementos y insistir mucho en una alimentación natural y ingerir alimentos antioxidantes, todo eso es salud. Pero también, aparte de eso, o sea, hacer ejercicio, estar en actividad física, contacto con la naturaleza, tomar agua, en fin, todas las cosas que ya sabemos que debemos hacer para sentirnos mejor. eh, yo creo que hay algo que es más importante y que la gente lo tiene que saber. Y le explico. Cuando yo leí lo de las telomerasas, cuando yo leí que los telómeros de los cromosomas se van acortando con el tiempo, cada vez que una célula se divide, pierde algo de telómero y pierde, en la medida que pierde telómeros, pierde juventud y tiene mayor riesgo de enfermarse. Entonces yo cuando leí eso, yo enseguida dije, es que hay algo que yo tenga que comprar para que los telómeros se me alarguen y no se me acorten nunca, o que tarden más en acortarse, ¿no? Y revisando y revisando con la gente que trabaja con estos aspectos, hay un doctor, el doctor Lipton, que él habla de que para crear telomerasa, que es la enzima que protege esos telómeros, hay que amarse a uno mismo, hay que vivir en gratitud, hay que tener un propósito de vida, hay que tener un compromiso de servicio con la gente. En la medida en que uno se siente mejor, en la medida en que uno se quiere más, porque parece que nos empezamos a querer muy tarde y empezamos a ordenar nuestras prioridades muy tarde. Pero no importa que se haga, que este es el momento, pues este es el momento en que lo tenemos que hacer. Y entonces
no se trata de comprar nada ni de algo que está fuera de uno. Se trata de que uno aprenda a amarse. Y en la medida en que uno se quiere más, uno puede dar más, uno puede tener más compasión por la gente que tiene uno al lado y puede uno hacer más servicio. Porque, ¿qué pasa, doctor, con la gente que se jubila? La gente que se jubila pierde ese compromiso de servicio y lo pierde tanto que pierde su propósito de vida y se entrega y se muere o se enferma y piensa que eso es lo normal porque uno se tiene que enfermar y uno se tiene que morir. Y eso es un error. Entonces yo creo que depende mucho de uno. Y en ese sentido, todo el control sobre el cuerpo lo tiene uno. Y no porque nadie lo vaya a imponer, sino porque uno esté convencido de que yo tengo que comer mejor, porque yo quiero que el tiempo que me falta lo quiero vivir con más salud, lo quiero vivir con bienestar. Pero no depende solamente de lo que yo como, de los alimentos, depende de cómo yo me siento y de cómo yo procuro mi paz y procuro estar tranquila. Y yo creo que eso hay que difundirlo, porque la gente lo busca por fuera y no hay que buscarlo por fuera, hay que mirar hacia adentro. Quizás uno de los mayores privilegios que tiene vivir en una sociedad avanzada, sofisticada, próspera, es el hecho de que son sociedades donde se protege a los ancianos o a las personas mayores, a las personas que se Japón, por ejemplo. De hecho, esa política, digamos, de una u otra manera social, por no decir socialista, de muchos países, de brindarle a sus ciudadanos de más de 50, 60 años, en sus años de retiro, lo que llaman los años dorados, una estabilidad económica mínima, ¿verdad? Un nivel que les permita implementar todas esas cosas de las que tú estás hablando. Porque si durante la vida uno de los principales elementos nocivos es el estrés, la ansiedad por la procura del techo, de la comida y de la seguridad personal y el acceso a la medicina, imagínate tú cómo será eso después de los 60, que por naturaleza y la estructura social la gente es menos productiva porque no se les da empleo, porque ya no ganan lo mismo o porque, bueno, ya no tienen, digamos, la energía que tenían antes para trabajar 14 y 16 horas seguidas. Entonces, cuando yo hago estos planteamientos que son muy similares a los tuyos, la gente me dice, sí, doctor, eso está muy bonito, pues usted que está retirado en un ambiente cómodo, etcétera, pero ¿y cómo hace aquella persona de más de 60 años que no tiene suficiente alimentos o está inseguro de que lo boten de donde vive porque no puede pagar la renta? Entonces, es interesante porque aquí es donde se hace evidente dos cosas. O la sociedad te protege a través de los impuestos que tú has pagado toda tu vida, la colaboración que tú has hecho, o tú te proteges a tú mismo creando las infraestructuras económicas para que cuando te retires, pues no estés tan mal de situación económica. Eso suena muy bonito porque la gente te dice, bueno, es que ese señor está viejo y pobre porque no ahorró. Lo que la gente no sabe es que hay gente que ha ahorrado toda la vida y lo ha perdido, porque hay una cosa que es la incertidumbre de la vida, ¿no? Hay gente que puso sus ahorros en un banco y el banco quebró, o invirtió mal, o compró unos terrenos y los terrenos resultaron inútiles. O sea, hay muchas vicisitudes en la vida que el ser humano no puede controlar. Por lo tanto, nos lleva a las situaciones que han vivido la gente que ha experimentado situaciones horrendas, que es cómo manejar la adversidad desde un punto de vista de la mente hacia adentro y no hacia afuera, porque la realidad externa es terrible. El caso típico es la gente que estuvo en los campos de concentración, o sea, gente que en un momento dado, si le prestaban mucha atención a la realidad circunstante, se volvían locos o se morían, pues. Entonces, hay pues ese sentido de curarse hacia adentro. Y tú me acabas de mencionar en la conversación que tuvimos previa algo fascinante, que es algo nuevo en medicina, que es la inmunología, perdón, que es la influencia
de la mente en el sistema inmunológico y cómo la mente en un momento dado puede, si se quiere, transformar la horrible realidad de afuera en una realidad vivible que permita que el sistema inmunológico nos siga defendiendo y no caiga víctima del estrés externo. ¿Cuáles son tus comentarios a todas estas cosas que he mencionado en relación a que la mayoría de las personas que estén oyendo, sobre todo en Venezuela, dirán, mira, el problema mío del retiro no es un problema de tener propósitos en la vida, ni de, el problema mío es comer y que me pongan la medicina para la diabetes y que no me boten de mi casa, ¿me entiendes? Claro. Bueno, ahí usted está tocando varios aspectos. Toca el aspecto del estrés crónico, al que está sometido por ejemplo, sin irnos hasta lo que pasó en el Holocausto, lo que está viviendo mi país, lo que está viviendo Venezuela, lo que estamos viviendo los profesores universitarios, los médicos con sueldos, con jubilaciones verdaderamente miserables. Eso es un aspecto. No se puede borrar eso y, ay, qué feliz soy. Esto es un proceso de crecimiento, porque yo no soy, porque tengo 65 años, ya me las sé todas y yo soy chévere, yo soy perfecta. No, yo soy perfectamente imperfecta y paso por muchos periodos de desánimo. En este proceso de crecimiento, uno pasa por periodos de confusión, por periodos vamos a decir, de claridad y periodos de confusión. Y uno tiene que seguir utilizando las herramientas con las que pueda contar, las que tiene, y son más que todo de uno. Por supuesto que es cuesta arriba lo que estamos viviendo. Pensamos a veces que esto no se le ve un cambio efectivamente, pero no nos queda más remedio que utilizar los recursos que nosotros tenemos, los recursos interiores, para poder seguir viviendo y que no quedemos en el piso. Habrá días que estamos en el piso y cogemos ánimo y seguimos, porque realmente así funciona la vida. Ahora, con respecto a la psiconeuroinmunología, que ya es psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Porque es un eje que está formado por el sistema nervioso central, por la parte hormonal y la parte del sistema inmune. Y cómo ese estrés crónico va acabando va apagando el sistema inmune, puede destruir inclusive neuronas, porque se produce mucho glutamato y hay destrucción de la célula nerviosa. Pero al mismo tiempo, cuando uno hace ejercicio, cuando uno duerme más tiempo, cuando uno honra más el sueño, que es una de las cosas que más nos afecta a los que estamos viviendo esta etapa, el problema de dormir más. Cuando uno utiliza esos recursos, tener sexo, yo cuando lo escribí en el libro, yo decía, la gente se va a escandalizar porque yo estoy diciendo esto, ¿no? Pero eso es lo que es, porque eso está estudiado. Cómo se hacen reconexiones entre las distintas dendritas, entre neurona y neurona, cómo se van produciendo reconexiones cuando uno visualiza imágenes, cuando uno hace ejercicio, se produce un factor de crecimiento para las estructuras del cuerpo, sobre todo las estructuras cerebrales, el hipocampo, y cómo la melatonina protege todos esos. Se considera que la melatonina es un neuroprotector. No es solamente que es la que determina nuestros estados de vigilia y de sueño, no. La melatonina es un antioxidante y es un neuroprotector. Entonces, ¿cómo producir melatonina? Bueno, hay que alimentarse bien y hay que dormir más. Entonces, sí hay recursos que dependen de uno para que uno no fleje, para que uno no caiga en insuficiencia total. No es nada fácil, pero
uno tiene que perseguir su ikigai o su propósito de vida o mantenerlo por uno, por sus intereses, por su pasión, por su amor, por los poquitos logros que uno pueda ir consiguiendo para poder seguir viviendo. Nosotros en Venezuela estamos en un estado de sobrevivencia. Eso creo que es obvio, lo sabe mucha gente. Y si no contamos con recursos internos, nos vamos a morir o nos vamos a enfermar. Y hay otra cosa que es importante con respecto a la parte de psiconeuroinmunología, y es que uno puede generar cambios en los genes. ¿Y cómo se logra, cómo puede lograrse esto? Bueno, cuando a una persona le dicen que tiene antecedentes de cáncer en su familia, que hay un gen marcador para el cáncer, la persona cree que la culpa es del gen. Y se ha demostrado que muchas personas no tienen el gen y desarrollan el cáncer porque no saben modificar, no saben controlar su estrés, no saben modificar sus hábitos de vida, no empiezan a trabajar en su sabiduría interior. Y entonces no es culpa del gen. El gen lo podemos modificar porque uno puede enviar mensajes positivos al cerebro, y esto está demostrado por imágenes, mensajes positivos al cerebro para que el cerebro desarrolle su química, y el cerebro le va a mandar una respuesta a las células para que hayan modificaciones de los genes, y eso es lo que llamamos epigenética. O sea, un cambio de la persona o del ambiente influye en un cambio celular para algo positivo. Por ejemplo, cuando una persona está sometida a estrés, eh, puede responder, bueno, uno puede aguantar un estrés porque el estrés nos ayuda a sobrevivir si estamos en peligro y nos impulsa en un momento dado para hacer algo, pero todo depende de cómo la persona percibe ese estímulo. Por ejemplo, una persona que tiene una pérdida, se le muere alguien o se divorcia o está sin trabajo, esa persona puede percibirlo de dos maneras, o lo percibe como una forma devastadora, como una forma negativa, una forma de ira, de rabia, de todo lo que nos queremos desprender, porque tenemos que desprendernos de muchas cosas que no nos hacen felices. Y me anoto de primera para desprenderme de muchas cosas que no me hacen felices, pero estoy en esa búsqueda. Y esa persona puede, si lo interpreta como algo devastador, el cerebro desarrolla sus químicas, y esa es la química del miedo, que es una química de destrucción. Y esa química puede llevar a infecciones, puede llevar a cáncer, puede llevar a envejecimiento prematuro, puede llevar a enfermedades, puede llevar a una infelicidad terrible, porque esos pensamientos saboteadores son torturadores. Entonces, pero hay una persona que a lo mejor le dicen que tiene cáncer, por ejemplo, le dan esa noticia, y ella lo interpreta como algo, como que ella tiene que hacer un cambio, que eso le está pasando para que ella haga cambios. Y el cerebro lo interpreta como un estímulo de cambio, y entonces el cerebro no produce cortisol, no estimula la producción de cortisol, ¿verdad?, a través del ACTH, sino que él estimula que se produzcan hormonas de la felicidad para que la persona, por ejemplo, la dopamina, impulsa a que la persona tenga una motivación para un cambio. Y eso obviamente va a redundar en beneficio para esa persona, porque lo está enfocando de otra manera, de una manera con otro programa mental, con otro programa
desde su interior que le va a permitir enfrentar su proceso de enfermedad. Algunas personas dicen que la enfermedad son señales que se ve obligado a dar el cuerpo para que la persona haga cambios. Y hay mucho de eso. O sea que ya no podemos decir que los genes son los culpables. Ya podemos decir que nosotros podemos, si trabajamos en ese sentido, por ese camino, podemos lograr que las células hagan cambios. Y eso es la epigenética. Entonces, Marianela Castés ha venido trabajando en eso durante muchos años, es una investigadora, es bióloga, es doctora, es PhD, o sea, es una persona que tiene un background científico. Y ella ha venido trabajando en esto y ha venido alfabetizando, inmunoalfabetizando, como dice ella, a mucha gente, y eso permite que la gente viva mejor. Yo no le puedo decir, doctor, que aunque conozco casos de personas que dicen que a través de la meditación han resuelto sus problemas de cáncer, por ejemplo, en fase terminal, han vuelto de un coma, etcétera, etcétera, no se han tenido que intervenir quirúrgicamente, todo eso. Lo que yo sí sé es que si la persona va a morir por ese cáncer, va a alcanzar un estado de sanación espiritual. Y la espiritualidad, que no es religión, cumple un papel muy importante en todo esto. O sea, es una cosa holística, una cosa integral, son muchos factores. Una de las cosas que afecta a las personas mayores, aparte de los estreses relacionados con la subsistencia diaria, la nutrición, la seguridad, es el factor social, el estar solo. Sí. En las aldeas del pasado, en las ciudades del pasado, esencialmente los viejos estaban rodeados de sus hijos y de sus nietos. La gente no se iba. Los hijos se casaban y se mudaban a 2 cuadras de los padres. Y durante todo el día y la vejez, uno salía a la plaza y se reunía con todos sus amigos, compañeros de la escuela, etc. En otras palabras, las poblaciones más longevas del mundo son poblaciones donde hay una extensa actividad social y sexual también en las personas mayores. Entonces, sin embargo, los cambios que hemos tenido en los últimos años, que han forzado a muchos de nuestros hijos y nietos a alejarse de sus hogares, de sus villas originales, ha hecho que para muchos la sexalescencia se está tornando bastante sola, bastante solitaria, ¿no? Y a este año pues ha sido lo peor, pues, porque con la pandemia la cosa ha terminado siendo terrible. ¿Qué comentarios tienes tú a la preparación que una persona tiene que hacer para tratar de reducir la probabilidad de terminar solo en la vejez? Bueno, yo pienso que tampoco hay que tenerle tanto miedo a la soledad. A veces que uno se acostumbra a ella y uno piensa que si yo estoy bien conmigo misma, pues y no necesito a más nadie. Pero realmente eso no es así, porque el ser humano está creado para convivir, para no competir, para convivir. La soledad trae depresión, la soledad trae aislamiento, y eso a eso no se le puede dar cabida. Como dice Clint Eastwood, que dice que no hay que dejar entrar al viejo, ¿no? Realmente las circunstancias actuales nos han obligado a los venezolanos, porque los venezolanos antes emigraban, pero emigraban porque querían emigrar, porque tenían otras aspiraciones, pero no porque tenían que dejar todo botado para ver qué van a hacer afuera. Y nunca pues nos vimos sometidos a la separación de hijos y de nietos. Aquí en Venezuela han quedado muchas personas mayores solas, sin hijos y sin nietos. O sea,
y a la hora de necesitar una ayuda, pues ni ellos se pueden ir, ni los que están afuera pueden llegar aquí. Yo creo que el ser humano debe buscar o debe procurar, no debe buscar, debe procurar llegar a esta etapa de la vida con una pareja, pero con una relación sana, con una relación estable, con un compañero de vida. Y eso, no, el que no lo tiene en estos momentos, no es fácil de lograrlo. No digo que es imposible, pero no es fácil de lograrlo. Yo creo que las amistades, los amigos, son un baluarte en esta etapa de la vida. Que uno tenga, que uno fomente, que uno procure reunirse con amigos. Los amigos ofrecen una diversión gratuita, un mar de felicidad y pueden ser soporte, pueden ser apoyo, no siempre se va a dar, pero yo creo que esta generación de nosotros está trabajando en ese sentido. Ojalá que que nunca nadie llegara a esta etapa de la vida sin tener una persona cerca. No necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser un vecino, puede ser los amigos, alguna herramienta humana que nos acompañe. Por supuesto que uno se tiene que preparar, sobre todo económicamente y desde el punto de vista de la salud, porque va a llegar un momento en la vida que uno va a requerir alguna forma de apoyo. Y entonces es lo que prácticamente nos ha hecho sentir muy mal a los venezolanos, porque se supone que en esta etapa de la vida ya pudiéramos estar disfrutando de nuestras jubilaciones, tener asistencia médica, tener eso que nos ganamos durante todo lo que trabajamos y que realmente en Venezuela no existe. Entonces, yo creo que en la unión está la fuerza, yo creo que tendríamos que valernos de personas que estén cerca y que si no son la familia, que sean amigos, que sean solidarios y que entre todos podamos darnos soporte, porque no es fácil la situación. Entonces se hace más importante, en este sentido, se hace más importante que la persona procure tener salud, procure estar bien, tener bienestar, para no necesitar tanto el apoyo que venga de otra persona. Pero realmente es algo bien difícil. Hay civilizaciones que son longevas y dicen que el calcio y el magnesio, sobre todo el calcio, que consumen en el agua que ellos consumen, es lo que ha determinado que ellos vivan tanto, ¿no? Pero hay una población en Grecia que leí por ahí, que la gente vive mucho, ¿no? Y en Grecia las cosas no han estado tan bien, como que han tenido algunas situaciones malas como Venezuela, más o menos, ¿no? Pero en esa población la gente se reúne de tarde y conversan, están a la orilla del mar y ellos no se preocupan porque se van a morir y por eso parece que no se mueren, porque viven largas vidas, pero claro, ¿qué estrés pueden tener si ellos necesitan comer, tener una casa donde vivir y tener los amigos para reunirse y para compartir? A mí eso me llamó mucho la atención porque me daban como ganas de irme para allá, porque debe ser muy sabroso que uno tenga esa compañía, ese despegarse de tanta preocupación y disfrutar más los momentos, las cositas pequeñas, los raticos, la música, que me río muchísimo
eh, cuando me echan los chistes, cuando veo una comedia. Yo creo que uno tiene que procurar eso, porque esas hormonas que las llaman el cuarteto de la felicidad, Walter Rizzo las llama el cuarteto de la felicidad, nos hacen sentir bien. El solo hecho de tener un plan que hacer, un proyecto que hacer, el solo hecho de agradecer en la mañana, a veces que yo amanezco tan cansada porque no he dormido lo suficiente, que digo, voy a agradecer 5 cosas en la mañana, porque siempre tenemos mucho que agradecer. Y entonces, cuando me pongo a agradecer, me paso de 5 cosas, así rapidito. Ay, sí tengo cosas que agradecer, entonces me voy a parar y voy a hacer todo lo que voy a hacer hoy. Hacer ese proyecto, anotarlo, nos permite como ir consiguiendo cositas en el día a día, no tienen que ser cosotas, tienen que ser pequeñas cosas, que cuando las logramos, uy, la dopamina se pone a millón. Y cuando hacemos amistades, cuando establecemos contacto con personas que tienen buena vibra, también, ay, viene la oxitocina, que es la otra hormona y me produce, es la responsable de que yo haga un vínculo afectivo con la gente. Y qué sabroso es cuando uno ve a alguien que uno quiere y uno le da un abrazo. O sea, son cositas tan que pudieran parecer insignificantes, pero cuando uno eh, tiene unas circunstancias tan difíciles que te parece que te quieren, que vas a sucumbir, que ya no puedes más, esas cositas chiquitas, esos detalles nos hacen seguir adelante y coger mínimo y decir yo tengo no, yo quiero, yo no me gusta decir que yo tengo que, me gusta decir yo quiero que, yo quiero, porque uno se pasa la vida pensando que la vida es un problema, pensando que tengo que trabajar, pensando que no, hay que pensar en hacer lo que uno quiere y que a uno le guste lo que uno hace, porque si no uno pasa la vida sufriendo, uno pasa la vida incómodo. Yo pasé muchos años boicoteándome yo misma, ay, con unos jefes que me tocaron, que Dios mío, no los soportaba. Y yo creo que si me tocara ahora, manejara mucho mejor esa situación, porque ya entendí que depende de mí, que no es quien te haga la vida de cuadritos, es que tú te la dejes hacer porque tú no, tú vas a utilizar los recursos que tienes. Dentro de ese marco de la necesidad de tener pareja y de tener una vida social, las cosas han cambiado desde que tú y yo éramos adolescentes, ¿no? Ya lo Eh, sé. y, y han cambiado mucho ahora. Usted Entonces, me ha enseñado mucho de eso. mi Usted comentario me es ha enseñado mucho precisamente de a eso. lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, al uso de la tecnología para comunicarnos, ¿no? Al Sí, hecho de que hoy por hoy ese sexalescente, esa persona mayor de 50 y 60 años, que por razones generacionales se ha marginado de la tecnología, está todavía más solo, porque si es verdad que se han ido los familiares y nietos, y si es verdad que los amigos ya no es tan fácil visitarlos, y uno no tiene la habilidad o la confianza de usar estos medios telemediáticos, uno está, cónchale, bastante solo, ¿no? Sobre todo en materia de entretenimiento, de información y de contacto humano. Entonces, ¿qué comentarios tienes tú para el papel de la tecnología comunicacional en esta etapa de la vida después de los 60? bueno, antes de ver sus programas, yo tenía eh, una posición bastante arcaica o bastante, no sé si decir mojigata o decir anticuada, obsoleta, no sé cuál, cuál término utilizar. Yo sabía que existían aplicaciones para establecer contacto con otras personas,
para parejas, en fin. En las muchachas jóvenes, yo lo veía en mi hija, en las amigas de mi hija, en mis hijos, eh, que existía eso y que ellos lo hacían, pero eso nunca lo he aplicado a mi vida. Eh, Hubo una invitada que usted tuvo en uno de sus programas, que yo le escribí después, una señora mexicana que me encantó su programa, pero no recuerdo su nombre. Ella, yo le decía, mire, yo no, yo me siento fuera de grupo cuando los escucho a ustedes porque eso no está en mi realidad. Eh, Nunca lo he hecho y no creo que lo haría de meterme en una aplicación y establecer y bueno, aquí en Venezuela eso está ahorita ni se diga y con la pandemia, pero en otros países es algo natural y ella me lo explicó así. Mira, no te preocupes, eso no es malo, eso no es inseguro. Muchas personas han conseguido relaciones estables que perduran en el tiempo. Y yo digo, sí, yo tengo como conozco dos personas en la facultad que se casaron y todo y les va bien. Pero no lo descarto, no lo descarto porque de pronto es una manera de ampliar el círculo de uno, porque realmente el círculo de uno está muy pequeño, muy estrecho, ¿no? Y de pronto una aplicación de esas, sabiéndolo manejar con mucha precaución y mucho respeto, y eh, que cada quien sea lo que es, sin avasallar al otro, ¿no? Sin querer imponerle cosas en las que uno no estaría de acuerdo. Yo creo que es cuestión de que se puede hacer a través de esa vía, a través de las redes, y tiene que haber como un preámbulo, doctor, tiene que haber como una época de hablar, de ver cómo la gente se desempeña, no en una cena, tienen que haber como más contactos, aparte del contacto con la red, cuando ya la gente llega a verse en persona, también tiene que haber como una etapa de reconocimiento y de ver, sí, hasta dónde cada quien quiere llegar, ¿no? Si hay gente que lo hace y llega a tener inclusive una relación íntima rápido, bueno, eso es una decisión de vida, pero yo particularmente sería como muy cautelosa y está como muy lejos de mi realidad social. Quizás si yo me voy a vivir en otro lado, y hago otra vida, con otras rutinas y otras formas de vivir, de disponer de mi tiempo, a lo mejor puedo llegar a hacer a utilizar una aplicación y ver si alguien me llama la atención, pero me llamaría mucho la atención si la persona tiene con qué, o sea, no con qué no me refiero a la parte económica, porque yo he sido muy independiente, ¿no? Y me gusta, y ser autónoma, me gusta, ¿no? Pero, pero que esa persona tenga riqueza espiritual, porque si me sale con cualquier superficialidad, o con cualquier enfoque que yo no, con el que yo no estoy cuadrada, me costaría mucho. Y es que, doctor, uno con los años se va poniendo también muy exigente. El nivel de exigencia es mayor en la medida en que uno vive y también en base a las experiencias que uno ha tenido. Entonces, no es fácil. Quizás para conversar, bueno, vamos para el cine, quizás eso sí. Vamos a comer, ok, vamos a comer. Vamos a tomarnos un café, perfecto. Un vinito, perfecto. Pero ya que eso se encauce hacia algo más profundo, hacia algo eh, más serio, se necesita como,
más contacto, más tiempo. Yo no lo puedo ver de otra manera, porque a lo mejor ese es un programa saboteador que también voy a tener que desprenderme de él, pero todavía no me he desprendido. De verdad que esa es mi opinión. Ahora, yo sé que ustedes tienen otro estilo de vida, yo lo respeto, tanto hombres como mujeres, no solamente son los hombres los que buscan establecer un contacto, sino también mujeres. Yo vi también un programa que usted transmitió que era una muchacha muy joven y ella explicaba, me encantó también cómo ella expresaba todo lo que, toda su experiencia con respecto a estos contactos por las redes. Bueno, a lo mejor a mucha gente le va a parecer que esa es una montunita de Venezuela, de Maracaibo, pero realmente no considero que yo sea así. Ese es mi punto de vista. No, yo pienso que tu análisis es muy acertado. Hay dos cosas que yo he aprendido con los años y que no era tan claro para la comunidad médica cuando yo estudié medicina. Y era la visión de la capacidad cognitiva de la gente de más de 60 años y de la capacidad de la sexualidad después de los 60 años. Siempre se dijo que, bueno, después de los 50 empiezan a caer las hormonas, el erotismo cambia, la sexualidad cambia y por lo tanto eso se creó un mito alrededor que la gente aceptaba el mito. Pues la gente simplemente pensaba, bueno, ya yo cumplí 50 años, voy, como dicen en Venezuela, a bajar la Santa María, déjame quedarme con mi parejita y déjame no ocuparme de esas cosas. Incluso los mismos jóvenes decían, no, mis padres ya no tienen relaciones sexuales. Eso era como un tabú, pues. Y sin embargo, lo que se ha descubierto ahora con esta ola de divorcios y esta inmensa cantidad de gente divorciada después de los 50 y 60 años, es que, al contrario, hay un resurgimiento de una nueva sexualidad, de una nueva disfrute de la sexualidad. Y paralelamente también se decía lo mismo, no, a un señor mayor no se le pueden dar muchas responsabilidades laborales, porque tú sabes que ya los viejos no aprenden, loro viejo no aprende a hablar, eso no se puede. Y eso también ha sido, se ha caído al foso, porque se ha descubierto que el problema era más de una actitud y de una falta de exposición a nuevos conocimientos, pero una vez que una persona que no tenga ningún problema de salud que afecte su sistema nervioso se dedica a seguir estudiando, puede mantener su capacidad cognitiva, pero hasta sus últimas décadas de vida, ¿no? O sea que esas son dos cosas que estamos experimentando ahorita, la sexualidad después de los 50 y la necesidad de ocuparse de cosas útiles y cognitivamente complejas después de los 50. Tanto que ya la cantidad de gente que se retira del trabajo que tenía antes, pero ahora comienza una nueva etapa donde busca estudiar pintura, estudiar música, aprender guitarra. O sea, la idea del reposo sentado en un banco viendo televisión todos los días se está disipando y se está abriendo la famosa escuela de la tercera edad o la universidad de la tercera edad, gente que está yendo a las universidades, por lo menos en línea, a aprender nuevas cosas para darle un nuevo capítulo a su vida. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Claro, eso es algo muy legítimo. Eso es algo muy legítimo. Por otro lado está la parte demográfica. ¿Usted se acuerda cuando usted y a mí nos decían, es que la mayoría de la gente en Venezuela, pues es gente joven, el 70% de la población de Venezuela tiene menos de 21 años? Bueno, resulta que ahora, eso de 21 años tenemos 60 y pico. Entonces, si una vez fuimos mayoría, ahora debemos también ser mucha mayoría, porque la mayoría estamos vivos, claro. La mayoría no hemos ido todavía, pues. Entonces se abren una cantidad enorme de oportunidades para entretenernos, para atendernos, para servirnos y para tratar de buscarnos una posición económicamente más útil que la de simples consumidores pasivos.
Entonces, así es. ¿cómo abordas tú en tu libro eso? Pues la importancia de continuar educándose, de aprender nuevas cosas, de mantener la destreza manual, de la laborterapia como la mejor terapia que puede haber para seguir uno sintiéndose joven y no simplemente postrarse estacionariamente a ver televisión y telenovelas y qué sé yo, otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios en esa reactivación de ciertas actividades de la vida que uno asociaba con la juventud, como era educarse y la parte sexual? Sí, esa parte la abordo a través del proyecto, de los proyectos de vida que se tienen que hacer, eh, no se tienen que hacer tan a largo plazo, se tienen que hacer a corto plazo. Y es lo que nos mantiene en actividad, nos mantiene proactivos, nos mantiene útiles y nos repotencia en el día a día. Todos los proyectos, todo lo que uno quiera hacer. Puede ser ejercer, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, puede ser una actividad marcial, puede ser escribir, puede ser hacer un trabajo diferente que te genera ingresos, si las oportunidades se están a la vista, porque realmente en Venezuela el cerco se nos ha ido cerrando, pero sí, a partir del proyecto de hacer proyectos de vida a corto plazo, podemos mantenernos con toda nuestra vitalidad y con todas nuestras potencialidades, porque las potencialidades no se acaban con la edad. Y en la medida en que uno tiene actividad física, en la medida en que uno hace sus proyectos y tiene metas, tiene sueños, si lo quiere llamar sueños, la gente dice, no, hablar de sueños es muy cursi. Bueno, no los llames sueños, pero algo que tú quieres, algo que tú anheles, algo que tú quisieras lograr. Y luego que tú tienes pequeños logros, te vas entusiasmando para seguir con pasión, con alegría, detrás de eso que tú quieres. Y eso viene desde tu conciencia, eso no viene desde afuera, eso viene desde tu yo interior. En cuanto, por supuesto, el sedentarismo y el quedarse echado en una cama o en una butaca viendo novelas o eso o viendo noticieros, o eso no nos va a llevar ese es el camino contrario, ese es el camino opuesto. Bueno, en cuanto a la sexualidad, yo abordo ese tema porque es uno de los temores. O sea, cuando yo empiezo a hablar de la sexualescencia, planteo que los sexualescentes, sobre todo las mujeres, tenemos temores porque quizás no hemos vivido en función de nosotras, sino en función de los demás. Porque los hijos, porque soy la esposa, soy la mamá, soy la hija, soy la profesora, y dónde quedé yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis intereses, mi vocación. Y entonces uno descuida esa parte. Entonces uno tiene que priorizar lo que uno, lo de uno, lo que uno desea. Entonces cuando yo planteo los temores, el temor de que, ¿qué voy a hacer ahora que mis hijos se fueron y yo no hice más vida que mis hijos? Y cuando mis hijos se van, yo estoy contra las cuerdas del ring porque yo desaparecí, yo me hice invisible. Bueno, eso hay que evitarlo. Mucha gente le ha pasado, pero es tiempo de retomar eso, de recapitular y poder empezar a ordenar las prioridades. Y los otros temores que planteo son la parte física, que queremos seguir siendo bellas y tenemos que luchar contra la barriga, contra ese acúmulo de grasa abdominal, contra la osteopenia, contra todo más arrugas, algunas sofocones, todas esas cosas pues producen temor, pero hay que entenderlo como parte de esta etapa. Y lo otro que planteo es
la autonomía y la independencia, prepararnos para no estar tan dependientes, porque en algún momento podemos necesitar apoyo más grande o más pequeño, no sabemos, ¿no? Pero la sexualidad yo la metí dentro de los temores, porque mucha gente piensa, no es solamente el edadismo, que es esa discriminación que tiene la sociedad, sino el autoedadismo, las limitaciones que uno misma se pone, sobre todo con respecto a la sexualidad. Y dentro de todo lo que pude revisar, hubo algo que así mismo lo escribí, que no somos asexuados. O sea, las personas sexalescentes, las personas mayores de 60 años, no somos asexuados, nosotros tenemos sexualidad hasta el último día de la vida. Y no es solamente erotismo y no es solamente genitalidad, porque el erotismo y la genitalidad forman parte de la sexualidad. Lo que sí hice mucho énfasis, porque es lo que yo pienso, que es muy importante tener sexo, porque se producen prostaglandinas y las prostaglandinas relajan los vasos sanguíneos, o sea, para la persona que tiene hipertensión, pues si tiene 2 veces por semana, dicen unos trabajos en Reino Unido, que las personas que tenían sexo 2 veces por semana, ellos tenían títulos más elevados de la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo de superficie, que está en el intestino, en la piel, en la saliva. Ellos estudiaron la saliva de esas personas y esas personas tenían más IgA, o sea que influye hasta en la respuesta inmune, ¿no? Y también al tener más prostaglandinas, se relaja la persona, puede dormir mejor, se producen las hormonas de la felicidad, que nos producen placer, nos producen vínculo afectivo. Y entonces, cuando uno dice tener sexo, pareciera que tener sexo no tiene nada que ver con el vínculo afectivo. Y yo pienso que no sé cómo lo enfocan otras personas. Yo pienso que para tener sexo hay que tener vínculo afectivo. Pero los autores, los expertos en esta materia dicen que la automanipulación que pueda ejercer una persona sin tener pareja también tiene efectos positivos en todo este esquema hormonal, en todo este esquema químico que se desencadena con el sexo. Entonces, eso también lo digo, y algunas personas también irán a pensar que no debí decir eso, que debí dejar eso hasta ahí, pero yo creo que lo importante es que la gente tenga el conocimiento, que no es algo que inventé yo, que es algo que conseguí cuando investigué, que es algo que está estudiado, y que si bien es cierto que tenemos algunos problemas, algunas circunstancias, por ejemplo, la resequedad de la vagina, por ejemplo, quizás algún problema de disfunción eréctil. Hay algunas herramientas que se pueden utilizar y que no son nada del otro mundo, que pueden solventar las dificultades que se puedan presentar. Por supuesto que una persona que tiene una patología vascular, una patología, llámese hipertensión, llámese diabetes o cualquier otro tipo de patología, va a tener dificultades desde ese punto de vista, pero hay muchas cosas, muchas actividades que se pueden hacer. Yo inclusive, con respecto a esto, llego a decir en este punto, particularmente en este punto, la importancia de una caricia, de un abrazo, de tomarse las manos, no siempre tiene que ser el coito. Y eso también hay que decirlo, porque a lo mejor habrá personas que están muy frustradas porque tienen, por ejemplo, una disfunción eréctil y no han buscado ayuda con un urólogo ni nada, sino que lo toman como que, bueno, ya me tocó. Y no saben que existen
actividades que son satisfactorias y que llenan, el alma y el cuerpo, ¿no? Y sigo pensando pues que qué bien que lo toqué, que qué bien que lo dije, que qué bien que lo expliqué, porque hay que romper esos paradigmas, hay que eliminar esos, son tabúes que se tienen que eliminar porque estamos vivos y porque somos seres sexuales hasta el último día de la vida. Y eso lo tiene que saber la gente para que cambien de actitud. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Quería dejarte la oportunidad de enviar un mensaje a todos aquellos que tienen curiosidad por conseguir tu libro, ubicarlo, dónde lo pueden ubicar, si están en Venezuela y no tienen acceso a Amazon, cómo hacen para comprarlo. ¿Y qué crees tú, si tuvieras que decirlo en pocas palabras, que va a beneficiar a alguien de leer tu libro? Yo me voy a copiar así para decirlo en tres palabras, de lo que usted escribió cuando envió los links. Usted me envió la información y es que 60 y más, y después más vida. Yo creo que me estoy copiando de algo que usted publicó cuando envió los links. Es eso. 60 y más significa que hay más vida, que hay más cosas que podemos hacer, que podemos ser muy útiles, que podemos ser muy felices, porque Dios quiere que nosotros seamos felices, porque somos únicos, somos especiales y tenemos muy poquito tiempo para estar en el mundo, ¿no? Es un ratico lo que tenemos para amarnos, para conocernos, para convivir, para perdonarnos, para vivir de verdad. Porque uno tiene que vivir y después morir viviendo. Hay mucha gente que ya, a pesar de que no se ha ido de este mundo, siente que no está vivo, porque no tienen propósito, porque están hundidos en una depresión, en un abismo depresivo que es algo terrible, y se conforman. Hay gente, doctor, que vive vidas de callada desesperanza, pero que no se salen de la zona de confort. La mayoría de la gente hubiera querido hacer cambios, hubiera querido divorciarse, hubiera querido estudiar otra carrera, hubiera querido hacer otras cosas, hubiera querido vivir en otra parte, y no lo hizo porque era más fácil quedarse en la zona de confort. Entonces, tenemos ya más de 60 años, pues lo que nos queda para vivir que sea de pura vida, de vida buena, de vida feliz, de vida sin sufrimiento, con salud. Ese es el mensaje. Bueno, Raiza, muchísimas El libro, gracias. mira, doctor, el libro está en Amazon. En Venezuela no tenemos Amazon. Yo creo que los que no viven en Maracaibo, que soy yo la que les puedo hacer llegar el libro, tendrían que comunicarse conmigo para ver cómo hacemos con las otras ciudades de Venezuela. Porque por Amazon no podemos comprar aquí en Venezuela. ¿Cuál es tu información de contacto? ¿Dónde te pueden contactar para ponerlo aquí en la... Bueno, será a través de mi correo y mi teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Lo digo? Sí, Ajá, bueno, si no quiere que te llame una multitud para pedirte una cita para salir contigo. No, no, es raizaportillo20@gmail. Okay. raizaportillo20@gmail. 20. Y el teléfono es 0414, ¿no? El teléfono está a la disposición del que quiera contactarme. 0414. Ahí puse yo tu dirección para que te pudieran ver. Ajá, ahí aparece. Ok, ya la vi. 20@gmail.com. Ahí la pueden ubicar y le pueden escribir para que ella les diga cómo adquirir ese excelente libro, 60 y más. Gracias. Que van a poder utilizar para conocer la perspectiva de la doctora Portillo en relación
a esa sensación excitante que significa llegar a los 60. Para mí llegar a los 60 fue como llegar a un maratón y ver la bandera de llegada, pero inmediatamente verla de arrancada y volver a arrancar. Y muy bien, y muy bien. Palabra, el maratón no terminó ahí, ya comenzó una nueva carrera que va a ser mejor, que va a ser más excitante, porque ahora tengo más experiencia y porque ahora sé que cada instante de vida vale muchísimo, que me queda menos tiempo por vivir del que ya he vivido y que voy a tratar de hacer que cada segundo después Cada segundo vale. valga la pena vivirlo. Bueno, muchas gracias, Raiza, por esta excelente oportunidad de conversar contigo. Tú eres una seguidora consecuente de todas las cosas que yo pongo y ahora voy a ser un seguidor consecuente de todos los seguidores que vas a tener a raíz de esta publicación. Te estimulo a que sigas publicando libros, reuniendo tu experiencia humana y profesional. Eres una excelente mujer, excelente profesional y una venezolana de esas, como dicen, de Guáramo, ¿no? Así que muchas gracias, que pases un feliz fin de semana para ti y tu familia. Y bueno, amigos de Salud y Mucho Más y de Diario Un Sexalescente, seguiremos entonces haciendo excelentes entrevistas con gente que trae noticias positivas, entusiasmo, una visión agradable de la vida, estimulante, porque ya tenemos bastantes cosas desagradables para encima de eso sentarnos los fines de semana a conversar sobre cosas desagradables. Hoy no hemos hecho más que hablar del privilegio y de lo extraordinariamente excitante que significa vivir después de los 60. Y aquellos que se creen que porque solo tienen 50, van para 60. Es más, procuren llegar a 60 más para que disfruten lo que les estamos describiendo. Muchas gracias, Raiza, por todo. Un abrazo a todos ustedes y hasta el próximo fin de semana que continuaremos con